Para tener un orden en cuanto a lo que al foro se refiere, quiero decirles que van a haber exposiciones bastante cortas, en el sentido de que a través de unas 2 o 3 rondas vamos a escuchar las propuestas de cara a la situación de crisis que vivimos por parte de 3 expositores que el día de hoy son quienes van a iniciar con esta serie de foros. Y está invitado para el foro el doctor en economía Santiago García. Él es profesor de la Universidad Central del Ecuador, es un experto en algunas cosas que él ya pronto nos dirá con más detalle. También es expositor esta vez Boris Cornejo, de profesión economista, una larga trayectoria dirigiendo Esquel como presidente ejecutivo. Esquel, por cierto, está en este año cumpliendo sus 30 años de vida institucional. Y también está invitado para el foro el economista Abelardo Pachano, quien ha estado cumpliendo algunas funciones importantes en el sector público y también en el sector privado. Queremos decirles que nuestro objetivo es propiciar un intercambio de ideas, un intercambio de criterios, con la finalidad de generar de este espacio un laboratorio de ideas que nos dé la posibilidad de propiciar un diálogo nacional y que permitan el diseño de una propuesta seria, contundente desde las organizaciones de la sociedad civil para el diseño de un plan de reactivación económica lo más pronto posible. Gracias, economista Pachano, ahora sí le vemos. Ahora sí le vemos. Y ahora, muchísimas gracias, hemos superado los inconvenientes. Quiero decirles que también nosotros procuramos hacer de este espacio un espacio plural, heterogéneo. Insisto, este es un primer intento, es una iniciativa, es una experiencia que a lo largo de los siguientes foros va a recoger las voces diversas, plurales de las distintas provincias y ciudades que se unen a esta gran alternativa que está proponiendo la Mesa de Convergencia coordinada por Fundación Esquel y también que tiene su apoyo, su respaldo por parte de Contraparte Internacional. Nosotros seguiremos incentivando el diálogo, esta es nuestra tarea, nuestra misión. Les solicitamos, por favor, de manera muy comedida, que mientras se hagan las exposiciones pongamos en silencio nuestros micrófonos y apaguemos nuestras cámaras. Solo van a estar con cámaras nuestros expositores, en el sentido de que la transmisión está siendo mirada a través de las redes sociales de Facebook, de Esquel y de la Mesa de Convergencia. Es decir, es una conexión que está abierta al mundo. Ha habido un anuncio previo, ha habido una expectativa por conocer desde las organizaciones de la sociedad civil qué respuestas les damos al tema económico. Y al final de estas rondas, de estas exposiciones, nosotros vamos a abrir un espacio para preguntas. Esta plataforma, que está pensada en 2 niveles, los invitados que están dentro de la plataforma pueden hacerlo a través del chat. A través del chat pueden plantear sus preguntas para que al final de las intervenciones los exponentes respondan. Y a su vez también hay un espacio de Facebook donde se está haciendo la transmisión en vivo, donde también se pueden poner un conjunto de sugerencias, de criterios, de comentarios. Al final nosotros estamos elaborando un documento de síntesis, una sistematización que servirá mucho para que ustedes, el público que nos mira, el país que nos mira, la gente que nos mira en el mundo a través de las redes sociales, tenga claridad sobre esta propuesta que nosotros estamos llevando a cabo desde la Mesa de Convergencia coordinada por Esquel y con el apoyo de Contraparte Internacional. En ese sentido, el orden de intervenciones va a ser el siguiente. Va a comenzar su intervención el doctor Santiago García, profesor de la Universidad Central del Ecuador. Le va a suceder en este orden el economista Abelardo Pachano, y luego del economista Abelardo Pachano va a intervenir Boris Cornejo, quien también es economista y ahora es presidente ejecutivo de Fundación Esquel. Sin más que decirles, agradecerles a todos quienes se han conectado de las distintas ciudades del país. Para nosotros es muy grato, es un incentivo muy importante, y decirles por favor que silenciemos nuestros micrófonos, y le voy a dar paso inmediatamente a Santiago García con la finalidad de responder la siguiente pregunta. ¿Qué hacemos frente a la crisis? El Ecuador venía en crisis, un problema muy serio de déficit fiscal, el gobierno ha tenido algunos tropiezos, algunas dificultades por conciliar algunas propuestas con distintos sectores y el sector político, pero nos vamos a enfocar más que en el diagnóstico, en la propuesta.
¿Qué hacemos entonces, Santiago, frente a la crisis? Te damos paso, por favor, intervenciones de 3 a 4 minutos para tratar de maximizar en lo posible el tiempo. Muchísimas gracias. Comenzamos entonces con las participaciones. Gracias, César. Un saludo a todos los que nos están mirando este importante evento online, a los compañeros panelistas y a la mesa de convergencia por la invitación. Yo quisiera posicionar 3 ideas fuerzas de entrada en este debate que estamos haciendo hoy a nivel global. Lo primero es entender que en este momento tenemos una disrupción económica. No es una crisis cualquiera económica. Todos entendemos la gravedad de la crisis sanitaria, pero entendemos lo uno, pero no queremos entender lo otro. Yo creo que es una tremenda disrupción. Estamos frente a una situación que afecta tanto a la oferta y la demanda, y es muy importante tener claridad en la naturaleza de los problemas para poder definir precisamente. Los ecuatorianos solemos perdernos mucho en los debates, discutiendo mucha instrumentación. Yo creo que lo primero es lo primero, pongámonos de acuerdo en unos objetivos en como digo, en este momento de disrupción económica y de crisis social y sanitaria. Me parece que eso sería importante, identificar 3, 4 objetivos en donde podemos ponernos de acuerdo y luego sobre la marcha ir estableciendo el conjunto de medidas que hagan factible llegar a esos objetivos. Y el tercer elemento que me gustaría mencionar, y ojalá me dé tiempo porque aunque voy a dedicar estos minutitos, pero me parece trascendental. Antes de entrar a la medida concreta, me parece trascendental plantear la necesidad de ver el pacto social como un instrumento económico. Hoy la racionalidad económica no entra en este momento de disrupción económica. Es decir, los economistas sabemos que se pueden tomar decisiones bajo ciertas condiciones que presuponemos existen. Información adecuada, información simétrica, que la gente y los agentes económicos pueden tomar decisiones racionales. Yo lo que creo es más bien hoy hay que plantearnos las cosas de diferente manera. Y cuando yo hablo de pacto social como instrumento económico, es precisamente para dejar de lado el voluntarismo y más bien plantearse como un instrumento económico la concertación social. Creo que eso es importante. Cierto es que no es vendible en nuestra sociedad ecuatoriana y estamos muy expuestos a los extremos. El planteamiento del pacto social como instrumento económico es muy importante para mí, porque eso nos da posibilidad de algo que ya deberíamos los ecuatorianos entenderlo de mejor manera. Este país es mega diverso, este país tiene diversidad de intereses, tiene su estructura productiva social diversa. Alguien decía, son 2, 3 países, no sé, somos varios países metidos en uno solo. Si eso es así, no se entendería que la política económica debería también tener objetivos diversos. No es lo mismo, por ejemplo, un alivio financiero para la gran empresa que un alivio para el productor campesino en el campo. Entonces me parece, y dedico estos minutitos para plantear estos 3 elementos y luego concentrarme. Repito, uno, entender es una disrupción tremenda. Los economistas hoy, los papers, estamos discutiendo si es oferta y demanda. Para mí es oferta y demanda de una gran magnitud. Segundo, hay que ponernos de acuerdo en 3 objetivos, 4 objetivos que yo los tengo, lo digo más bien en este momento. Uno, por ejemplo, sería sostener la producción interna a través de la planificación de sectores priorizados, como por ejemplo la producción de bienes y servicios para la salud. 2, proteger el empleo. 3, liberalizar recursos fiscales para sostener y hacer estímulo fiscal. Y 4, apoyar a la actividad exportadora. Ahí está, son objetivos que quizás podamos ponernos de acuerdo. Y lo que finalmente digo, y cierro mi intervención, es esta necesidad del pacto social que todo mundo decimos, estamos en crisis, esto nunca se ha visto, pero pensemos diferente. No volvimos, sino como algo que sí se puede plantear como guía para salir de esta crisis económica, social y sanitaria que estamos viviendo. Muchísimas gracias, Santiago. Quisiera darle paso yo al economista Abelardo Pachano con la finalidad de que desde su criterio, desde su perspectiva, nos dé la posibilidad de conocer cómo está pensando y cómo están pensando algunas medidas para salir de la crisis. Economista Abelardo Pachano, le miramos y le escuchamos.
Muchas gracias por la invitación. A ver, yo creo que complementando la presentación que acabamos de escuchar de nuestro colega y amigo, yo diría que objetivo número 1, salvar vidas. Objetivo número 2, mantener subsistencia a los estratos bajos. Objetivo número 3, tratar de sostener la mayor cantidad posible de empleos que sea posible. Y 4, apoyar y darle continuidad a las empresas ecuatorianas. Yo creo que ese es el orden de objetivos que deberíamos tener en este momento. Instrumentos. El gobierno ha declarado la emergencia nacional. La Constitución le da facultades extraordinarias. Puede en este momento disponer de manera amplia de los recursos que están presupuestados, reasignarlos con amplitud casi ilimitada. ¿Y cómo tiene que trabajar? Colocar los recursos primero para el programa de salud, hacer que la infraestructura de salud, si requiere ser reforzada, se refuerce con la emergencia del caso, para que no se desborde como ha ocurrido en otros países. De hecho, ya en Guayas tenemos un problema serio. Segundo, de que tengamos los insumos necesarios para poder atender. Podemos tener una buena infraestructura, pero no tenemos los insumos y que son vitales. Y tercero, proteger al equipo médico. El Ecuador no tiene una numerosa dotación de médicos especialistas en todo lo que es tratamiento de emergencia, de urgencia, todo lo que son intensivistas. De tal manera que ahí también tiene que ver la manera como protege a esos intensivistas para que puedan, en algunos casos por teletrabajo, ayudar al resto de profesionales a que estén directamente involucrados y no los tengamos después que lamentar si es que están contaminados. Yo creo que ahí recursos no deben faltar, hay que tomar de donde sea, todo lo demás es secundario. Salud este rato es primario, inclusive habría que pagar salarios, reducir al sector público para liberar recursos. Segundo, en el tema de subsistencia, creo que hay que apoyarse con las organizaciones privadas para crear toda una red de abastecimiento y de alimentación de zonas urbanas y más urbanas que rurales. Yo creo que el campo está mejor protegido en ese sentido, pero urbanas marginadas para que puedan tener la alimentación básica asegurada. Ahí también tiene que jugar mucho el presupuesto del Estado, pero simultáneamente tienen que haber contribuciones de carácter privado. La empresa privada creo que puede aquí tener un papel muy importante con sus redes de distribución y con sus aportes financieros. El tema de los empleos, yo creo que el Código del Trabajo. El Código del Trabajo no contempla este tipo de situaciones extraordinarias y tenemos que pensar la forma como podemos abrir directa entre trabajadores y empresarios para que puedan llegar a un entendimiento en cada una de las distintas hay que desarrollarles financieramente, hay que buscar más ayuda. Aquí obviamente vamos a afectar los ingresos fiscales, no hay remedio. Mañana veremos cómo arreglamos el tema. No creo que el déficit fiscal sea en este rato un motivo de preocupación. Llega donde llegue el déficit fiscal, habrá que soportarlo. Finalmente, yo diría que en todo este proceso nacional es vital. Nosotros debemos laterales una posición muy activa, las fuentes de financiamiento extraordinarias que podemos acceder. El mercado está cerrado para el Ecuador. La deuda y el aumento que se amplió, conocemos lo que requiere que el gobierno y los multilaterales
estén comprometidos con el gobierno del Ecuador. No juega un programa económico particular, no hay un programa económico particular, no. Y aquí tenemos que salir con otra visión. Yo coincido en eso, en que hay que darle segundo plano al tema macroeconómico, pero sí creo que debemos aprender de esta lección y plantearnos las reformas estructurales que nunca quisimos hacerlas. Perfecto, muchas gracias. Gracias, César. No le dejo. César, ¿estás? Yo no le escucho a César. Sí, te estamos escuchando, Boris. Ya, pero Escuchamos tu intervención, Boris. Entonces, ¿arranco? Sí, por favor. Bueno, buenas tardes. Creo que en medio de esta crisis, que no solamente es del Ecuador, es del mundo, es del planeta, y que refleja de alguna manera las cosas que no las hemos hecho correctamente, las sociedades, las personas, los liderazgos. Y las causas son diversas, son enormes, pero en el caso particular del Ecuador, como que se suman desafortunadamente dos procesos. Uno, una crisis que ya venía, y eso creo que no hace falta explicarlo, y luego el tema de la crisis del coronavirus. Coincido totalmente con lo que han dicho Santiago y Abelardo, pero sí quisiera hacer énfasis en tres cosas que me parecen muy importantes. La primera es que tenemos que tomar de alguna manera como una oportunidad esto que el coronavirus nos encerró a todos para que desatemos ideas, desatemos energías que vengan de todos los sectores para arreglar o tratar de arreglar esta situación tan compleja. Eso significa que las propuestas debieran venir desde los ciudadanos, desde los gremios, desde los distintos sectores y actores, para ver cómo entre todos podemos aportar ideas y recursos para salir adelante. La segunda cosa que quiero exponer, y creo que Abelardo lo ha dicho, quiero ser mucho más enfático, tenemos que poner a la gente en el centro de todo esto. La gente con su salud, la gente con su alimentación, la gente con su trabajo. Esta crisis no es un problema de cómo es que vamos a arreglar el déficit fiscal o la salida de tal impuesto o alguna preferencia arancelaria. Esos son los instrumentos, pero tenemos que poner en el centro del debate del tema a la gente, su salud, su seguridad alimentaria y sobre todo su empleo. Y eso pues me lleva a coincidir plenamente con lo que planteó Santiago García, que es la necesidad de un pacto social, pero un pacto social genuino, verdadero, que no solamente mire qué es lo que vamos a hacer después de 15 días, que espero que ya se habrá resuelto, confío que se habrá resuelto el tema sanitario, sino qué vamos a hacer con la economía, que eso nos va a tomar más tiempo. Pero entonces la idea es identificar medidas que puedan transitar en distintos plazos. Hay cosas que hacerlas mañana. No puede haber dinero en el Ecuador para ninguna otra cosa que no sea para los médicos, para las medicinas, para los hospitales. Esa es la prioridad. Y el resto deberá esperar. Pero también tenemos que pensar en qué podemos hacer luego de 15 días o de un mes para aprovechar y reorganizar la economía. Hacer reformas postergadas que, como dijo Abelardo, no nos hemos atrevido a hacer.
Y finalmente cierro esta primera parte de la intervención, que la gente debe decidirse, debe ponerse a pensar qué se pueden hacer desde sus experiencias, cómo nos atrevemos a proponer cosas. Ahora Esquel, y le felicito a Esquel y a la mesa de convergencia, están abriendo este espacio para proponer. Propongamos, veamos qué tan viables son, veamos si es que responden genuinamente al interés colectivo y vamos armando un plan en donde deberían estar el gobierno y todos los demás actores. Muy bien, muchísimas gracias, Boris, por tu intervención. Ahora vamos a escucharle a Santiago García. Santiago ha planteado desde diversos momentos una serie de iniciativas y Santiago, quisiéramos escucharte en ese sentido, ya aterrizando y tomando en cuenta que nos escucha un público diverso que muchas de las veces les resulta complejo entender estos términos económicos muy técnicos. ¿Qué es lo que, Santiago, tú has venido proponiendo en algunos espacios en el sentido de darle una propuesta a la crisis económica que ya venía anunciada y a la crisis que se agudiza aún más con el tema del coronavirus? Te escuchamos, Santiago. Gracias, César. Solo un contrapunto que me parece importante para seguir avanzando en el debate. No estoy de acuerdo con Abelardo Pachano cuando dice que hay que entregar todas las atribuciones legales, constitucionales, plenipotenciarias al gobierno para solución de la crisis. Se entiende, es decir, la declaración de estado de excepción precisamente entrega esas ciertas facultades. Pero lo que quiero yo decir es, yo creo que la sociedad ecuatoriana tenemos que asumir la sociedad como líderes de este proceso, porque el otro es tratar de que el Estado, el gobierno, con todas las limitaciones que tiene y más en estos procesos que de debilidad institucional, que no es solo de hoy, sino de muchos años, a mí me asusta y que no podamos avanzar en términos lo que Boris dice, pongamos a la gente en el centro, perfecto, si la gente es en el centro, pero la gente también tiene que ser como actora en el centro, o sea, no solo como beneficiaria. Entonces, nada más es un contrapunto, creo que podemos aclarar eso, podemos debatirlo, porque es importante ver las estrategias que nos permitan hacer cosas diferentes. O sea, ¿quién puede oponerse a la necesidad de que el Estado haga toda la regulación, que nos tenga todos en casa, nos presione, nos obligue, nos motive, en fin, eso está claro. Pero yo lo que quiero decir, en una estrategia así amplia como lo que el país requiere, la sociedad tiene que ser el centro del beneficio y el centro de la acción. Propongo lo siguiente, en tal contexto, para César entrar a la parte ya pertinente, yo identifico 10 medidas que podrían ser parte de ese consenso y que coincidimos incluso con los dos panelistas en temas de objetivos. Menciono unas cuantas, no creo que tenga el tiempo para mencionar todas. Uno, hay que mantener el alivio financiero que ya afortunadamente, y hay que reconocer, ha respondido bastante bien la banca pública y la banca privada con ciertos límites, pero ha respondido bien para aplazar, para prorrogar los pagos de intereses y de capital. Yo creo que se puede hacer un esfuerzo adicional para incluir ese aplazamiento de pagos, por ejemplo, a tarjetas de crédito que nos asfixia a la clase media, financiera a los almacenes que entregan crédito directo, como los almacenes de electrodomésticos. Entonces, reconociendo que el país ha dado unos pasos, diría yo, interesantes en materia de alivio financiero, creo que se podría en este momento profundizar un poquito más para que en estos 2 o 3 meses o los meses que tengamos que enfrentar y en este parón económico, en realidad ese alivio financiero sea de mucha utilidad. Segundo, un planteamiento de gran envergadura, y soy consciente y me hago responsable de mis palabras, esto hay que hacerlo de una ingeniería financiera muy inteligente, muy motivada, es la reestructuración de los pagos de la deuda pública. Tengo aquí el dato de pago que se hizo en el 2019, el valor de vengado de amortización de deuda externa, interna y servicio de los intereses por bonos nacionales e internacionales. Pagamos exactamente el año anterior, 2019, 7.200 millones de dólares ecuatorianos. ¿Te imaginas? Nosotros peleamos por 300 millones de dólares para una emergencia sanitaria y estamos destinando 7.200 millones de dólares al servicio de la deuda. Aquí hay que ser
responsables. Tiene que haber un manejo y una planificación y una propuesta, como dice Abelardo Pachano, sí tomando en cuenta, por ejemplo, nuestro canal de financiamiento hoy son los multilaterales. Precisamente en esta crisis mundial, global y nacional, creo que se puede plantear perfectamente una reprogramación, una reestructura de mediano y largo plazo con respecto a la deuda pública, como acabo de mencionar, 7.200 millones solo en servicio de la deuda. Tercero, me parece que es fundamental en este momento un planteamiento que puede sonar bastante complicado, pero yo lo pongo sobre la mesa. La posibilidad de fideicomisar los ingresos de una posible concesión del Campo Auca y del Banco del Pacífico. El Campo Auca, la propuesta sería un bono de entrada para operadores privados, para este campo petrolero tan importante del país, un bono de entrada de $1.500 millones, precisamente para sostener un proceso de reactivación, sin duda, de salud, de protección de nuestra gente, pero también de reactivación económica, y el Banco del Pacífico igual entre 800 o $900 millones, ¿no es cierto? Un fideicomiso para que no haya desperdicio de recursos, tengamos un control social sobre esos fondos que pueden ser muy importantes en la actual coyuntura. Cuarto, me parece que algo que hay que plantear, si seguro nos están escuchando empresarios, microempresarios, artesanos, es plantearse la necesidad de implementar al menos 4 o 5 programas productivos. Por ejemplo, ¿cuál un programa productivo? Uno de fortalecimiento de la oferta actual de lo que son equipos y servicios médicos. Yo conozco, hay empresas de buen nivel que hacen mobiliario hospitalario. O sea, hoy en rato no hay que tirar a la importación, no hay que pelearnos con los importadores, pero hay que dar prioridad a la producción nacional en un programa de fomento productivo, de cadena productiva de servicios y de equipamiento médico. Algo importante, un programa que creo que coincidimos los tres panelistas, es de alguna manera un programa económico que permita la producción y la comercialización de verduras, de productos saludables de parte de los sectores de la economía familiar campesino y de la EPS. Hoy hay buenas experiencias, se está produciendo y comercializando canastas básicas a través del Consejo Provincial de la SUAY, seguro nos escuchan nuestros amigos azuayos y saben de lo que estoy hablando, o el propio Ministerio de Agricultura ha implementado un programa de entrega de canastas con productos salidos del campo. Por ejemplo, segundo programa. Un tercer programa productivo financiado con los recursos que acabo de mencionar y con los recursos de la banca pública y con los recursos de la banca privada, podría ser un programa productivo de fomento de desarrollo de software para economía colaborativa, software para teleeducación, para telemedicina, pero nuestra. En fin, eso puede entrar en un gran programa, como digo, 4 o 5 programas, se me está olvidando el programa forestal, agroforestal. Nosotros somos una potencia y con una vocación tremenda en producción agroforestal. Creo que necesitamos fortalecer esa área. Quinto, me parece que podría, sí, plantearse una reforma selectiva del mercado de trabajo. Yo creo que hoy, por eso insisto en materia de consenso social, no como un llamado a viva la patria, sino como un llamado de validez económica. Creo que es factible este momento plantearse no una reforma a mansalva, una reforma de flexibilización absoluta, sino una reforma flexible, de ajuste de la jornada de trabajo, de eliminación de sobrecargos en contratos a plazo fijo, en el contrato para el emprendedor, es decir, el aseguramiento para el joven, para el emprendedor, aseguramiento de la seguridad social y para el informal. O sea, tenemos que plantearnos una cuestión diferente. Me parece que no es hoy el momento de una reforma como se quisiese, o con muchos sectores empresariales, sobre todo grandes industrias, han planteado una reforma laboral para trabajo por horas, para trabajo, ¿no es cierto?, con una liberalización absoluta. Finalmente, me parece que un área que hoy es sensible, dado el contexto de dolarización, es fortalecer al sector exportador. Creo que todos entendemos, y no es difícil que el ciudadano común y corriente entienda, este país vive de dólares. Por tanto, yo creo que ha habido en los últimos años, ya por
sé, prejuicios ideológicos o por falta de capacidades, por último, para tener un programa sostenido de fortalecimiento de exportaciones. El Ecuador, años atrás, no cuenta con un programa, con un plan de promoción de exportaciones. ¿Cómo ha costado y cómo cuesta mantener un equipo mínimo de negociaciones? Entonces yo creo que es el momento oportuno, por ejemplo, dentro de este proceso de liderazgo desde la sociedad, con el trabajo conjunto público-privado, por ejemplo, plantearnos la necesidad de un apoyo al sector exportador. En fin, resumo rápidamente: alivio financiero, reestructuración de la deuda pública. Creo que se puede fideicomisar ingresos importantes de dos activos que disponemos del pueblo ecuatoriano. Es fundamental iniciar 4 o 5 programas de gran envergadura productiva, ¿sí? Porque estamos diciendo que es importante sostener el empleo y la producción, empezando evidentemente por la producción de bienes y servicios para la salud. Y finalmente, la recuperación, el fortalecimiento de exportaciones, menciono como alternativas. Hay un conjunto más de alternativas que estamos trabajando con académicos de la Universidad Central y otros colegas, pero no me da tiempo y me quedo con estos planteamientos que los pongo sobre la mesa, sobre el debate público, para escuchar también reacciones de la gente que está participando en este importante foro. Muchísimas gracias, Santiago. Tú planteaste un contrapunto y precisamente la idea es, desde la pluralidad de criterios, ir alimentando esta propuesta de un laboratorio de ideas. Y quisiera escucharle al economista Abelardo Pachano su criterio, en el sentido de que él es parte de una propuesta que varios economistas también han presentado al Ecuador y lo han hecho pública, y en ese sentido ustedes también sugieren una serie de medidas. En ese sentido, ¿qué nos puede decir? ¿Qué nos puede adelantar? La gente está muy expectante de que la sociedad civil, la organización de la sociedad se exprese desde estos foros, y qué mejor ahora que tenemos esta posibilidad de reunir esta diversidad de voces. Escuchamos, economista Pachano. Muchas gracias. A ver, César, con respecto al contrapunto que pone en la mesa Santiago, las constituciones ecuatorianas anteriores, algunas de ellas, tenían contemplado el establecimiento de un sistema legislativo que le acompañaba al Ejecutivo, especialmente en circunstancias extraordinarias. Nuestra Constitución no lo tiene, la actual no lo tiene. Nuestra Constitución requiere de manera permanente que absolutamente todas las fuerzas políticas y las dos funciones del Estado lleguen a acordar alguna cosa para que se pueda tomar una decisión adecuada o propuesta. En las circunstancias que estamos viviendo, lo que nosotros hemos propuesto es que se pueda hacer una delegación de atribuciones responsable al Ejecutivo, para que pueda enfrentar la crisis con yo diría, la velocidad con que se requiere, con la prontitud con la que se requiere, con la eficacia con la que se requiere, y que luego el Ejecutivo tenga la responsabilidad de dar cuentas de por qué tomó determinadas decisiones. Hoy, con la declaración del estado de emergencia, en el ámbito puramente ejecutivo tiene mayores facultades, pero en el campo de la legislación tiene limitaciones muy severas. A manera de ejemplo, hoy día tenemos problema en empleo. Hoy día no tenemos reglas de cómo se pueden resolver circunstancias en las que están viviendo trabajadores y empleadores, dada esta circunstancia. Que tenemos que esperar 30, 45, 90 días para que haya una legislación que tome en cuenta esa circunstancia. A mí me parece que se nos pasa el tren y se genera realmente un problema de desarreglo en el manejo de un tema tan delicado como es el del empleo. Entonces, lo que nosotros hemos dicho es que a los representantes legales y políticos del Estado ecuatoriano se les dé una amplia facultad para que puedan trabajar, lo cual no quiere decir que la sociedad civil se desentienda de eso. Más bien, la sociedad civil puede arroparle al Ejecutivo
dotarle de la legitimidad en las decisiones que discute, pero igualmente puede trabajar con la velocidad con la que requiere el proceso. Esa es nuestra propuesta. No creemos que la sociedad civil tenga instrumentos legales o políticos que le puedan reemplazar a un Estado que está organizado por la forma como lo está. De tal manera que nosotros nos sustentamos en la organización política que tenemos, en el sistema democrático que tenemos, y lo que buscamos es agilitarle a ese sistema responsablemente para que pueda enfrentar la situación actual. Tema número 1. Tema número 2. La realidad económica y financiera del Ecuador es que no tenemos los recursos suficientes para mantener en funcionamiento nuestra economía. No tenemos. Inclusive, si nosotros declaramos una moratoria general de deuda pública, con esa moratoria, y voy a usar los números que nos puso en la mesa Santiago, con esos 7.000 millones que corresponden al año 2019, no cerramos la brecha que tenemos para funcionar la economía. Nos faltan recursos. En números aproximados, todavía sujetos a revisión, nosotros en este año, la brecha como consecuencia de la caída del precio del petróleo, de las restricciones a las exportaciones y del costo del mantenimiento del aparato productivo en el programa sanitario y de la defensa de la vida, el aumento, la brecha está entre 5 y 7.000 millones adicionales. Si necesitamos que alguien nos ayude a que, a la par que vamos reestructurando la deuda, de que vamos difiriendo los pagos en condiciones adecuadas y aceptables para la capacidad de pago del Ecuador, a la par hayan socios internacionales que nos cubran la brecha que no nos van a cubrir los privados, a los que nosotros accedimos. Entonces nosotros ahí tenemos 3 fuentes clarísimas. Una, los multilaterales. 2, China. 3, gobierno de los Estados Unidos. Ahí están las 3 grandes fuentes. En los multilaterales existen disposiciones que nacieron a partir del año de la crisis del 2008 que permiten que los países que tienen circunstancias externas adversas puedan acceder a facilidades extraordinarias. Y el monto está sujeto a una valoración del daño. De tal manera que si nosotros logramos conciliar un programa de reestructuración de deudas responsable que ponga orden a los pagos nuestros con una colaboración y un mantenimiento de relaciones de los multilaterales, vamos a tener mejor posibilidad de salir de esta crisis que simplemente suspender el pago de la deuda y no cuidar a nuestros, llamémoslo así, financistas internacionales. Creo que eso es lo segundo. Tercer gran concepto que marca esta crisis. En este momento tenemos que salvar lo que tenemos. En este rato, plazo corto, ¿de qué tiempo? No sé cuál es el tiempo, pero hoy día hay que salvar lo que tenemos. Lo que nos interesaría es que no haya un solo desocupado producto de esta crisis. Ese debería ser nuestro gran objetivo, de que no perdamos fuentes de empleo. ¿Ese objetivo se va a alcanzar? Difícilmente. Siempre va a haber un daño social y hay que ver que se lo minimice. La etapa que Santiago plantea de ver otras opciones y todo es una etapa absolutamente sensata, lógica, pero es posterior a esta. Hoy día es tener estable la economía, tenerle financiada en lo que podamos tener y atender primero fundamentalmente a la vida. Entonces, si pasamos este puente, bueno, ahora sí hablemos de qué hacemos con el campo petrolero, qué hacemos con el tecnológico, qué hacemos con el agrícola, qué hacemos con el industrial, cómo reformamos el mercado del trabajo responsablemente. Nosotros hemos hecho una propuesta desde hace casi un año de las condiciones de una reforma laboral que sea equilibrada, razonable, que defienda al trabajador, pero que también permita al emprendedor, al pequeño empresario y todo, tener un instrumento de compartir riesgos con su trabajador. De tal manera que
Ahí no se trata de hacer tabla rasa de los derechos de los trabajadores, sino de adecuarnos a la situación moderna. ¿Qué tal? En ese plano, en ese plano, entonces, yo lo que digo, necesitamos un liderazgo que nos lleve, obviamente con la participación nuestra, hacia la solución del problema. Nosotros no podemos tener 10 cabezas que nos hagan las cosas. A alguien le tenemos que decir, señor, con usted vamos y nosotros ayudamos. Pero la política ecuatoriana, como es históricamente conocida, es una política fragmentaria, poco yo diría, amigable con el consenso y más bien amigable con el disenso. Nosotros somos propensos a la crítica dura, al cuestionamiento fuerte y todo, y poco somos propositivos. Si siempre estamos esperando que nos den y no lo que nosotros podemos ofrecer. Entonces, en ese plano, lo que nosotros estamos planteando, y si ustedes leen nuestros comunicados, es que todos participemos. Si no tenemos recursos suficientes y vamos a pedirle contribución a la empresa privada, que el sector público también demuestre que está dispuesto a bajar sus gastos. Si el sector público baja sus gastos, si las empresas aportan, ayudan, y tenemos a los multilaterales, yo creo que estamos configurando las 3 bases fundamentales de lo que puede ser el camino hacia una situación en la cual, como lo mencionó el Boris, y creo que ahí es clarísimo, una situación que piense en la solución de largo plazo de los problemas estructurales que no han sido atendidos. Muchísimas gracias, economista Pachano. Antes de dar paso a Boris Cornejo, quiero yo mencionar que ha habido una gran respuesta a través de las redes sociales. Nos están mirando desde Loja, se están conectando desde la ciudad de Ambato, lo propio están haciendo desde la ciudad de Guayaquil, y también se están juntando varias organizaciones de la sociedad civil de Quito, y también saludamos a la gente que desde Manta está planteando sus preguntas, que al final yo las daré a conocer a los expositores. Es importante mencionar esto porque estamos mirando que en esta época que nos demanda la conexión digital, las redes sociales se convierten en un vehículo bastante importante para la conectividad y para que la gente se pronuncie desde las distintas ciudades del país. También tenemos un reporte que nos están mirando los emigrantes del Ecuador en el exterior. Muchísimas gracias. Estamos también pensando en ustedes. Estimado Boris, ¿cuál es tu reacción a esta segunda ronda de propuestas que ha hecho tanto Abelardo Pachano como Santiago García? Tú has dicho que el papel de la sociedad civil es clave, es importante. ¿Cómo se debe construir? ¿Qué está haciendo la sociedad civil? ¿Qué está haciendo las mesas de convergencia? ¿Qué haces? ¿Cuál es la propuesta? ¿Cómo miras el escenario para tratar de reactivar un plan en esta coyuntura de crisis? Te escuchamos, Boris. Boris. Estamos atentos a tu reacción. ¿Ahí me escuchan? Sí, ahí por favor. También sería bueno que actives tu cámara también. Sí, le veo. Aparentemente está activado. Sí, te escuchamos. A ver, sí, dos aportes, luego de todo lo que he escuchado y cosas que surgen, digamos, a partir de aquello. Este es el momento para que la sociedad civil, que no son las ONGs, la sociedad civil somos todos los ciudadanos de este país, todos, empresarios, serranos, costeños, mujeres, hombres, todos, cómo es que proponemos armar un comité de emergencia en donde esté también el poder político, el gobierno con sus capacidades normales y extraordinarias, la asamblea haciendo las cosas que debe hacer, los gremios empresariales, los ciudadanos, armar un comité que no es una asamblea de 1 millón de personas, sino es gente que pueda traer las ideas a la mesa para armar este plan de emergencia. Creo que esto no debe quedar en un foro en donde se dicen cosas, sino que cómo es que llevamos eso a la práctica.
La primera propuesta, y eso es lo que escucho tanto de Santiago como de Abelardo, es tenemos ideas, el desafío es cómo es que le invitamos al gobierno a concurrir todos, a ver cómo hacemos ese plan que tendrá plazos, corto plazo, mediano plazo, largo plazo. Y ahí hay experiencias y creo que ahora van a haber las voluntades para que dejemos lo propio, lo individual, para pensar en lo nuestro, porque ahora el tema es que todos estamos complicados, ¿no? A defender mi pequeña parcela. El segundo concepto, y creo que es súper importante, se deriva de las cosas que han dicho tanto Abelardo como Santiago. Esta es oportunidad para sincerar el tamaño del Estado, para sincerar el presupuesto público, para decir basta a cosas que se hacen en este país como que nada hubiese pasado. Seguimos haciendo grandes autopistas, etcétera, y decir, necesitamos sincerar el presupuesto a lo que es la demanda, la realidad nacional, y ahí habrá que ver cuántos millones puede eso generar. Habrán temas jurídicos y cosas que resolver, pero a ver, ¿cómo es que hacemos para bajar el Estado? Son necesarias las compras que estaban pendientes para equipamientos de X, Y o Z instituciones, proyectos de modernización, proyectos turísticos, etcétera. Todo eso tiene que entrar en un proceso de análisis para saber que lo principal es la vida, la salud, la alimentación, la educación. Eso es lo que es fundamental. Una segunda idea que quiero yo avanzar en relación a lo que propuso sobre todo Abelardo es el tema de la negociación de la deuda. Ese no creo que sea un tema que se lo podamos resolver bilateralmente o unilateralmente. Yo creo que en este momento el mundo entero debe estar pensando cómo hacemos para tirar las deudas a 50, 100 años hacia adelante. Y estoy seguro que ese pensamiento, ese tipo de iniciativas deben estar ya en la cabeza de los funcionarios de los organismos. ¿Cómo es que el Ecuador entonces se inserte en ese problema, en ese proceso? Averigua qué se está negociando, cómo podemos armar, no sé, clubes de deudores. América Latina tiene enorme experiencia desde hace 40, 50 años en ver ese proceso. Hay jurisprudencia, hay experiencia histórica. Europa se reconstruyó después de la deuda con un plan Marshall que significaba grandes programas de financiamiento a largo plazo. Y entonces, ¿cómo es que como sociedad, conjuntamente con otras sociedades en América Latina o en el mundo, optamos por ver cómo se hace el financiamiento para salir adelante de este parón brutal que ha tenido la economía? Un tercer tema que creo que es tremendamente importante, porque ya que estamos poniendo en el centro a la gente y estamos proponiendo que juntemos ahora sí genuinamente entre todos ideas para luchar contra esta crisis, es el tema de que no será oportunidad para decir finalmente basta la corrupción. ¿No será que ahora es el momento para hacer todas las medidas legales para que efectivamente los corruptos se vayan en cadena perpetua? Esto lo que estoy diciendo es tremendamente importante, pero claro, uno no puede tolerar, digamos, ¿no? Que mientras estamos en una situación tan dramática que la gente debe estar muriéndose de hambre en sus casas, sigamos teniendo pues procesos de combate a la corrupción que están enredados en algún vericueto de la justicia. Ahora es el tiempo de tomar medidas drásticas, medidas severas. No podemos, los temas de las tasas de interés, de renegociación de la deuda, de negocios novedosos, etcétera, pero que no topemos ese tema. Aprovechemos, porque ese es un cáncer que es mucho más grave que el coronavirus. Y finalmente, quiero hacer una propuesta que, claro, amplía los temas que ya Santiago los mencionó, referidos a la economía popular. Creo que la agricultura campesina, tanto de la costa, de la sierra, el pequeño productor, merecen la atención de todos. Ahí están los alimentos, ahí está la posibilidad para que mañana no estemos, después del coronavirus, teniendo problemas nutricionales, nutritivos de la gente. Y entonces, ¿cómo hacemos para conectar a esos pequeños campesinos con las cadenas productivas?
de la intermediación, de llegar al cliente, de ver formas alternativas de cómo podemos conectar al campo con el consumidor de la ciudad. Hay temas financieros, hay temas tecnológicos, hay temas logísticos, pero ese debe ser un gran tema dentro de esta agenda que ustedes están proponiendo. Cierro con esto. Yo personalmente voy a comprar lo que se produce en el Ecuador. Realmente estoy dispuesto a hacer lo que haya que hacer para hacer una contribución especial como cuando sucedió lo del terremoto. Pero que eso vaya a un fideicomiso, que eso sea un fondo de control ciudadano, para estar seguros que entonces la solidaridad empieza a ser una variable de la economía que nos va a permitir salir a todos adelante. Creo que la crisis es tan profunda que no moviendo algunos resortes vamos a poder recuperar lo que teníamos. Yo creo que estamos mucho más atrás, creo que el desafío es mucho más complejo. Aprovechemos para de una vez hacer bien las cosas con una mirada de largo plazo. Muchísimas gracias, Boris. Yo quiero decir que algunas radios digitales se han sumado a la transmisión de este primer foro digital que pone en discusión la situación económica. Le hemos titulado Economía en Coronavirus. Queremos agradecer a la ciudad de que su radio Cascat se une a la transmisión. De la misma manera nos saludan de Joya de los Hachas, Miriam Moreno, Carla Vargas, Cristian Nui, Marlene Cabrera, Rosendo Villavicencio, María Isabel Loja, Violeta Ávila, Gina Franco, Lorena Núñez. Es increíble la capacidad que tienen las redes de llegar al país, y también un saludo a los emigrantes ecuatorianos que nos están mirando desde los distintos países en el mundo. Quisiera decir que entramos ya a la tercera ronda de inquietudes, de expectativas, y en ese sentido, Santiago, quisiera pedirte que vamos aterrizando un poco más en esas propuestas que tú has venido trabajando desde la academia, con el grupo de docentes, con la gente de la Universidad Central del Ecuador, y que nos digas, bueno, ¿cómo, en dónde debemos comenzar? ¿Qué deberíamos hacer? ¿Cuál es el papel de la sociedad civil? Te escuchamos, insisto, muchas redes se han juntado, algunas radios se han juntado a la conexión, y eso para nosotros es bastante importante, y te dejo con la palabra. Gracias, Santiago. Santiago, no te escuchamos, parece que desactivaste el micrófono. ¿Puedes conectarlo, por favor? Sí, perdóname, sí, apagué para escuchar a los panelistas. Sí, vamos manos a la obra. ¿Qué es lo que se necesita? Yo creo que hay que fortalecer la sociedad civil. Estoy de acuerdo con Boris, estoy de acuerdo en parte con Abelardo Pachano. No se trata de desconocer las capacidades legales, constitucionales del gobierno nacional o de los gobiernos seccionales, pero yo creo que es hora de ponernos a la sociedad como actores de nuestro cambio, de nuestro futuro. En la parte ya concreta me parece que es fundamental un conjunto de medidas que ya los mencioné, pero que puedo reiterarlas ya para ponerlo a consideración del público. En ningún momento pensaría, ni mi propuesta es una reestructuración, una prórroga de pagos de servicio a la deuda pública de una forma desordenada, ¿no? Eso coincido con Abelardo, tiene que ser una propuesta inteligente con los multilaterales, con los bilaterales. Me preocupa y creo que hay que insistir muchísimo en los programas económicos de emergencia. Creo que hay que venderle bien a la sociedad, porque ahí está la clave para lo que ya coincidimos: sostener el empleo, proteger a nuestra gente y producir la alimentación que requerimos. Programas como el que mencioné, programa productivo, por ejemplo, para la producción de bienes y servicios sanitarios. Tenemos empresas que producen alcohol, productos necesarios para el cuidado humano, las gasas, en fin, uniformes médicos. Tenemos camillas, camas, ciertos aparatos hospitalarios. Me parece que este es un gran elemento central. Este momento, el sistema de compras públicas
Ahí necesitamos lo que dice el economista Pachano. Muy bien, señor Gobierno Nacional, usted declara, estamos en emergencia, y una de las atribuciones que usted tiene es que las compras públicas se dirijan a la pyme, a la pequeña empresa, en una área vital como esta. Y luego, hay experiencias vitales para un segundo programa económico, como la producción, comercialización de canastas básicas, de productos fundamentales como verduras, vegetales, frutas. Conozco una experiencia, lo hemos visto, la gente de la SUAY conoce una experiencia que ha promovido el Consejo Provincial de la SUAY. Conocemos hoy los esfuerzos que está haciendo Quito, conocemos del gobierno central las canastas productivas que está sacando a través del Ministerio de Agricultura en buen hora. Hay que reconocer cuando el sector público de alguna manera intenta acercarse a los grandes intereses de la gente. Entonces, eso. Me parece también, lo dijo Abelardo, y tiene razón, yo creo que hay que sobrepesar y hay que igualar las medidas que le pedimos al sector privado y a las medidas que le pedimos al sector público. Una propuesta que no hay tiempo para desarrollarla, pero me parece que es muy importante dos cosas plantearla, César, y esto seguro va a crear mucho debate, es que la masa salarial del sector público, un 10%, sea pagada a través de bonos del Estado, para quitarle presión sobre una carga que es muy fuerte, una carga financiera que tiene que ver con el presupuesto de sueldos y salarios. Que eso no se pierda, ¿no? Es distinto a la propuesta que hizo Abelardo y otro grupo de economistas que los llamamos ortodoxos, que es reducir 20% los salarios. Yo lo que diría es que se podría crear un fondo con el 10% de retenciones de pagos de la masa salarial durante un año, con bonos redimibles a 2 años y una tasa de interés del 6%. Al final, los empleados públicos podemos recoger y ser parte de ese recurso. Y de contraparte, como siempre pienso que es el momento de ir balanceando, como digo, los esfuerzos públicos, privados, comunitarios. No solo hay que dar, ni solo recibir. Yo creo que es oportunísimo un sobreimpuesto, un impuesto del 1% a los grupos económicos, 250 grupos económicos. La carga fiscal, y doy números para que no es una propuesta improvisada, la carga fiscal en este momento de los grupos económicos es 3.26 de sus ingresos. Solo pedimos un punto, subir al 3.26 de los grupos que hoy tienen capacidad y que han tenido un mejor desempeño o un buen desempeño en los últimos años. Entonces compensamos, por un parte, el empleado público, el sector público, arrimamos el hombro a esta crisis económica. El sector privado, a través de los grupos económicos, contribuye con un impuesto un poquito más alto de lo que significa el impuesto a la renta. Y también yo creo que sí es viable un impuesto a los vehículos para vehículos de amplia gama. Está bien, no podemos pagar una sobretasa, un impuesto adicional para la gente que tiene un vehículo, a la clase media que se ha hecho un esfuerzo tremendo por tener un vehículo de 15 mil, 20 mil, 25 mil dólares, pero una persona que dispone de un vehículo por más arriba de los 40 mil dólares creo que tendría capacidad de pago, y si se le da flexibilidad en esos pagos de este impuesto, creo que podría ser importante. Entonces, en fin, sí creo que podemos llegar a unos acuerdos para priorizar qué es importante. Para mí, importantes fiscales, porque si no sirve de nada las atribuciones públicas, Abelardo, si es que decimos queremos más atribuciones públicas al gobierno nacional, pero sin financiamiento, sin espacio fiscal, creo que es fundamental, y ahí está lo que hemos conversado. Quizás se me quede en el tintero, y con eso finalizo, una medida que tiene que ver con un manejo adecuado del dinero electrónico. Hoy por hoy la banca privada, creo yo, y incluido el sistema cooperativo, podemos poner un costo cero al dinero electrónico para que podamos usar el dinero electrónico, llegar a territorios, trabajar de la mejor manera a través de este mecanismo. Por cierto, también, y me había comprometido con un grupo de dirigentes de cooperativas a hacer un llamado de atención dentro de este consenso nacional. Hoy no es el momento de cierre de cooperativas, hoy no es el momento de ajustar cuentas a nadie. Estoy en contra de que se ajuste cuentas y hoy se demonice o se ponga como algo negativo las ganancias que ha tenido el sistema financiero. Yo no estoy con ese discurso, pero sí creo que deben contribuir. Hay que bajar costos financieros, hay que
hay que reducir o poner a cero el costo financiero de lo que significa el dinero electrónico y dar un soporte, un acompañamiento a pequeñas cooperativas del segmento 4 y 5 que hoy están bajo la mira y con una propuesta de desaparición. Más bien hay que fortalecer, el Estado hoy tiene que hacer seguimiento, no significa no hacer supervisión bancaria, significa simplemente acompañar a procesos de problemas que seguramente tienen las cooperativas, pero hoy más que nunca a veces nos quedamos los que vivimos en Quito, Guayaquil, como Ecuador fuese Guayaquil y Quito, y no es cierto. Hay que pensar en estas cooperativas que son territoriales. En fin, César, he aterrizado un par de cosas, quizás falta tiempo para dar los detalles, pero como digo, los académicos desde la Universidad Central y otras universidades estamos trabajando precisamente para poner en blanco y negro este conjunto de medidas, yo he mencionado cerca de 10, para que la sociedad civil se empodere. Al final yo me quedo con ese discurso, con ese gran objetivo. La sociedad tenemos que ser nuestros propios gestores de nuestro bienestar, de nuestro desarrollo. Muchísimas gracias, Santiago. Economista Abelardo Pachano, tengo una inquietud que nos plantea en las redes sociales Luchito Rosero Valencia, así es la manera como él se identifica, y dice, ¿es posible que en esta crisis política con una débil institucionalidad se le dé al Ejecutivo las facultades de las que usted menciona? Este es un tema que plantea Luis Valencia, y por otra parte también nos hablan desde algunos sectores, como por ejemplo, justo antes del... Es decir, por un lado nos plantean la dificultad de darle estas competencias al Ejecutivo, pero por otro lado también nos habla a la gente que recién está haciendo emprendimientos y que esos emprendimientos se generaron antes de la crisis. Esas son un par de preguntas que le plantean, quisiéramos, sin desviar de la discusión indudablemente, pero sí conocer qué se puede hacer en estos casos. Esto es lo que de alguna manera la gente en las redes nos está preguntando. Economista Pachano está con el micrófono cerrado, me da la impresión que tiene que abrirlo, por favor. Ya, me pasó lo mismo. Sí, ahí está bien, correcto. Bueno, yo decía, voy a contestar las inquietudes. Desde mi punto de vista, esta situación complicada, inédita, inesperada, que tiene ramificaciones múltiples, que van 360 grados en la composición de las relaciones de una sociedad, es una fortaleza. Hoy es la oportunidad del gobierno de demostrar que su representación política y su responsabilidad con el país le ofrecen un chance para que pueda darnos o acompañarnos o empujar en un camino de solución de los problemas. Es también es un momento de oportunidad para el resto de formaciones políticas, de poner sus intereses de grupo o partidarios y entrar a colaborar en la fórmula de una solución que nos agrupe a todos los ecuatorianos. Boris lo decía, yo lo repito, este es el momento de que todos tenemos que empujar en la misma dirección. Entonces, lo que tenemos es una situación grave que le pone al gobierno en una circunstancia que tiene que demostrar lo capaz que es. Y a los frentes políticos en la disyuntiva de que o apoyan a la solución del país o simplemente se convierten en unos, yo diría, cómplices de la propia crisis. Lo segundo, para nuevos emprendimientos, para emprendimientos en formación y todo, ahí hay que buscarle soluciones individuales o más o menos, yo diría, hechos como trajes a la medida.
ahí hay que obviamente darles alivio y ver cómo pueden ir saliendo de esta situación que ellos no preveyeron cuando estaban poniendo en riesgo sus patrimonios. De tal manera que sí, ese es uno de los tantos temas que tienen que abordarse. En lo de fondo, en lo de fondo de las presentaciones. Y aquí tenemos que estar bien claros que el concepto de solidaridad debe dejar de ser simplemente un concepto teórico. La solidaridad se lo tiene que ver en hechos específicos, en comprensiones del papel que a cada uno de nosotros nos toca. Yo voy a citar algunas de las cosas que Santiago lo dijo y que yo creo que hay que verlos. Santiago aproxima la solución, una parte de la solución del gasto fiscal con un bono complementario a la remuneración de los empleados públicos. Es una aproximación que se la puede discutir. El problema es que esa no resuelve el fondo del problema, el tamaño del Estado ecuatoriano frente a la economía. Nosotros tenemos un tamaño que no nos permite llevar adelante que están regresando a nuevos impuestos, nuevas cargas, formas adicionales de extraer recursos al sector privado. Y en ese ambiente simplemente no tenemos posibilidad de desarrollo ni de generación de bienestar. ¿Que es doloroso proponer 20% de reducción a los empleados públicos? Claro que es doloroso. A nadie le gusta una cosa de esas. Pero la otra opción es despedir gente. Y lo mismo tenemos que hacer en el sector privado. En el sector público lo que hay es que llegar a un acuerdo entre todos los trabajadores del sector público y el gobierno para que todos se sacrifiquen en proporción a lo que cada uno recibe y que ese sea un ejemplo para que en el sector privado podamos llegar a un consenso, ya no despedir más gente, porque en donde sí se ha despedido gente es en el sector privado. El empleado público no ha sido despedido. Yo creo que hay razones políticas absolutamente evidentes, pero en el sector privado sí. Hay más de 500,000 de ecuatorianos que han salido de sus empleos y están en condiciones muchísimo más precarias. Entonces, esa fórmula yo creo que hay que evitarla en el sector público, hay que racionalizar la decisión, hay que volverse solidarios en definitiva. Y el sector privado tiene que contribuir, claro que tiene que contribuir, pero el sector privado debe contribuir sobre la base de que los recursos nuevos que se le entreguen al gobierno o a las entidades públicas no tengan el mismo destino que los que tuvieron antes, que no se los malgaste o que simplemente sirvan para mantener una estructura pública que no ofrece los servicios eficientes ni cubre las necesidades sociales de la colectividad. Entonces, en ese sentido, sí, la empresa privada tiene que contribuir. Yo soy parte de ella y yo creo en eso. En varias oportunidades he apoyado ese tipo de decisiones. Creo que la banca también tiene que hacer lo suyo. Lo del dinero electrónico es evidente, lo que Santiago está planteando, que el dinero electrónico no cueste. Claro que no debe costar. Desde el principio se les dijo, no pongan una carga al dinero electrónico. El dinero electrónico les ahorra costos a la banca y consecuentemente no se debe cobrar sobre las transferencias en dinero electrónico. Hay que racionalizar un montón de costos ahí. Claro que hay que racionalizar. Y ahí hay que pedir al sector financiero que baje sus pretensiones de rentabilidad, que las modere, que se ponga en consonancia con la realidad del país. Nadie puede estar excluido de aquí, inclusive el más pobre de los trabajadores. Tenemos que decirle que igual que estamos haciendo este tipo de aportes, le pedimos que trabaje con más ahínco, que sea más productivo. A todos les tenemos que pedir qué ofrecemos en lugar de qué queremos. Esa es la forma diferente con la que yo planteo las cosas. Es decir, ¿qué podemos nosotros ofrecer a la colectividad? Y por eso es que hay que compartir todo esto. En ese plano, si nosotros tenemos una presentación de esa naturaleza, va a ser mucho más fácil que podamos conseguir los recursos que nos faltan, que hoy día nos faltan desesperadamente, y que hay que asegurarlos en el futuro.
porque hasta que nosotros podamos ser financieramente más autónomos va a pasar algunos años, probablemente décadas, no menos de una década. Vamos a seguir endeudándonos, pero lo hagamos de una manera más racional, más sensata. Entonces, en general, el concepto de solidaridad tiene que estar frente a nosotros. El concepto de responsabilidad tiene que estar frente a nosotros y frente al gobierno y frente a las entidades públicas, las alcaldías, los gobiernos provinciales, los GATS en general, las empresas públicas. Todos tienen que entender y todos tienen que comprometerse de que cada dólar que nosotros tengamos es un dólar escaso y de que no lo podemos utilizar con la frivolidad con que se le utilizó en el pasado. Hoy el mundo se cambió. Boris ha hecho unas presentaciones sobre la visión global del mundo y yo la comparto, pero ya en lo que a nosotros nos concierne igual. Si nosotros malgastamos un dólar, yo diría estamos cometiendo un error extremadamente grave con el futuro de las generaciones que vienen atrás de nosotros. Muchísimas gracias, economista Pachano. Boris, nos plantean un par de preguntas línea de que tú menciones y me parece muy mencionarle a Miriam Moreno. Moreno es público, varias mesas queden esos resultados en territorio. Me da la impresión que Miriam Moreno nos está diciendo y qué hace diferente a que esta propuesta de diálogos concrete algo. Y por otra parte, María Troya nos dice cuáles son los impactos sociales de la crisis, porque tampoco se puede uno perder de vista de estos impactos sociales que la crisis nos plantea. Así que, Boris, te escuchamos, estas son las inquietudes que están planteando los internautas desde las redes sociales y adelante, escuchamos por favor tu intervención. Creo que tenemos que entender que la crisis es mundial, es nacional y nos involucra a todos. Eso supone que no hay que esperar que las cosas se resuelvan desde Quito. No hay que esperar que las resuelva el presidente con todos los poderes que pueda tener. Creo que es un tema de involucrar lo que podemos hacer en, no sé, en Machinguí, en Chorteleg o en cualquier sitio del país, ¿no es cierto? Porque ahí los conceptos de qué es lo que funciona a nivel local, esas redes de comercialización, esos modelos de agricultura agroecológica, cadenas productivas, etcétera, todo eso tiene que irse resolviendo en el escenario de la crisis. Nadie tiene la receta, esto es inédito en el mundo, creo que todos estamos pensando qué es lo que podemos hacer. Lo que sí es cierto es que si pensamos que algún milagro nos va a resolver o algún ilustrado nos va a decir qué hacer, estamos totalmente despistados. Tenemos que meternos todos porque el mundo cambió y nosotros tenemos que cambiar con el mundo. Sobre los impactos sociales, obviamente las mediciones que tenemos son mediciones de los enfermos, de los cercos, etcétera, pero no hay información estadística, pero es casi obvio entender que hay miles de gentes, millones de ecuatorianos que están encerrados en sus casas y que seguramente no tienen la capacidad de ir con la tarjeta de crédito a hacer sus consumos, o que tienen las presiones para pagar el cuarto o la casa donde viven, y todas las disrupciones que debe incluso haber en las relaciones sociales al interior de la familia. Y ese es un tema que debe resolverse y tenemos que apelar cómo es que educamos, cómo nos comunicamos, cómo es que aprovechamos estos espacios y tiempos para reconstruir de repente familias, que la lógica esta de que todo es la economía nos ha hecho perder rumbos. Quiero insistir en una idea, y esta idea, y quiero insistir para que no quede suelta, digamos, que no se pierda en el debate. ¿Cómo hacemos para generar una propuesta a la sociedad desde esta iniciativa y decir, a ver, nos juntemos autoridades, ciudadanos, todos los actores, empresarios, gremios, etcétera, para construir una propuesta en la que todos tenemos que ceder? Es una convocatoria a una mesa que no es que voy a negociar qué es lo que quiero para mí. Quienes vengan a esa mesa son aquellos que están dispuestos a decir qué es lo que yo puedo ofrecer
como ideas, como recursos, como moratorias, como lo que fuese, para tener ese plan que nos ayude a salir. Esto no podemos salir en 15 días. No, esto va a tomar mucho más. En ese sentido, me puedo pensar mientras escuchaba a mis colegas. Este es un año electoral. Y seguramente para fines de años ya tendremos candidaturas y vendrán los cantos de sirena otra vez del sistema político a ofrecernos el oro y el moro. ¿Cómo aprovechamos estos meses para efectivamente tener un plan nacional que no es del gobierno de turno, es un plan de los ecuatorianos para decir, estas son las cuatro cosas que no son negociables? Sistema político, ¿qué ustedes proponen y opinan sobre eso? Para que de esa manera podamos de la economía, de la vida, de la sociedad en el marco de la democracia. Porque si solamente nos vamos a preocupar de medidas emergentes, extraordinarias, dada la crisis económica, seguramente el gran perdedor va a ser el sistema democrático. Si el sistema bancario, el sistema financiero, el gobierno está dispuesto a asumir esos costos, también le pidamos al sistema político mayor responsabilidad, que se pronuncien, que nos digan qué están pensando, qué podemos hacer. Ahí nos queremos ver. Si la reconstrucción es de la patria, pues todos debemos estar. Gracias. Muchísimas gracias, Boris. Nada más vamos a plantear una última pregunta y con eso vamos a cerrar el foro. Es una pregunta que le hacen directamente a Santiago García y la plantea Juan Francisco Mora desde la ciudad de Ambato en la provincia de Tungurahua. Y dice, usted tuvo la oportunidad de conocer de cerca la realidad económica y productiva de Tungurahua. Recordará que es una economía basada en la generación de empleo, desde el emprendimiento, el autoempleo y pymes hasta empresas de industrias grandes. Con esta crisis, todos estos sectores van a ser golpeados. Y viene una pregunta muy fuerte, Santiago. ¿Estas empresas e industrias van a poder sobrevivir frente a procesos de integración comercial con países más competitivos? Hablamos de esos acuerdos de integración que el gobierno está muy empeñado, como los tratados con los países de la Alianza del Pacífico o el TLC con los Estados Unidos de Norteamérica. Esa es una pregunta que plantea Juan Francisco Mora a Santiago García desde la ciudad de Ambato, provincia de Tungurahua, y es muy importante que, Santiago, escucharte cuál sería esta respuesta o una inquietud que indudablemente la pequeña, la mediana empresa, el sector manufacturero e industrial de Ambato se plantea. Te escuchamos, Santiago. Creo que eres una pregunta indispensable. Tenía que ver esa pregunta y gracias al amigo por plantearla. Me parece que en las circunstancias actuales y dada los cambios políticos, económicos, yo creo que la decisión de consenso debe ser una suspensión inmediata de las posibles o de las negociaciones en marcha en la Alianza del Pacífico, concretamente con México. Me parece que no hay cabida en este momento. Nos tensaría mucho la cuerda, como lo dice el amigo empresario, este momento que necesitamos más recursos para destinarlo a la pequeña y mediana empresa, o como dice Boris, a la economía familiar campesina, en fin. Y los acuerdos comerciales tienen esa limitación de presionarnos, de limitar la política pública. Así que mi respuesta es, en este momento no hay ningún consenso, no puede haber la necesidad de mantener la negociación con México. Me parece que igual criterio con una posible negociación con Estados Unidos para un acuerdo de libre comercio. Hay que empoderarnos y hay que pedir una negociación con los Estados Unidos, pero en términos de lo que se ha planteado. Necesitamos inversión estadounidense, de acuerdo. Necesitamos incluir en el sistema general de preferencias un grupo de productos como las flores o como ciertas verduras del centro de la serranía ecuatoriana, en fin, o del atún. Entonces, eso hay que plantearse. Hoy no cabe, a mí no, definitivamente, y soy sensible y acepto, porque hemos visto de cerca, ¿no es cierto?, el esfuerzo tremendo que hoy día hace la pyme por subsistir, y el mensaje complementaría. Si esto no es viable, entonces ya
Creo que podría ser uno de los acuerdos con el gobierno nacional para detener esa negociación en firme con México y dejarla para una próxima oportunidad. Y lo que acabo de decir, yo sí quisiera vender la idea, César, permíteme, me tomo un minutito más, es vender la idea de un programa de rescate productivo. Boris habla bien y lo dice, hagamos un plan nacional de reconstrucción de la vida de los ecuatorianos. Y ahí están las bases materiales. Ese plan debe contemplar 5 o 6 sectores productivos y a ver si los sectores empresariales del país apoyan para vender esta idea. 5 sectores productivos fundamentales. He mencionado uno, para la pyme que construye y que tiene bienes y servicios de infraestructura hospitalaria y de camillas, equipos médicos, uniformes. Ahí está la pyme. Está la metalmecánica. Entonces creo que ese es uno. Segundo, la producción de frutas, de verduras, de alimentos saludables y comercialización a través de plataformas sociales, precisamente es otro componente, un componente productivo que yo creo que podemos hacerlo, y podemos hacerlo a través de las empresas de software, las empresas de los innovadores que tenemos por miles en nuestro país. En la Universidad Central graduamos cientos de profesionales, miles de profesionales, muchos de ellos expertos en negocios y en plataformas virtuales. Entonces me parece que mi idea, como digo, 5 o 6 sectores, se me queda el sector de la construcción. Hay un programa vasto, hoy necesitamos reconstruir de vivienda social sobre todo, y de infraestructura y equipamiento urbano. Ahí está para rescatar la vida, mi querido Boris, con una base económica, ¿no? Para que no todo se quede en discurso. ¿Cómo financiarlo? Yo escuché una de las preguntas, precisamente estaba pensando en los fideicomisos. Yo felicito y veo la seriedad de Abelardo Pachano cuando dice hay que morigerear, hay que no destruir, obviamente, morigerear las ambiciones de mayor utilidad por parte del sistema financiero. Qué buen mensaje, ¿no? Pero también hay que decirlo, y en eso coincido con él, hay que dar y recibir. El sector público sí tiene que, como dije, puede ser una idea, una contribución a través de recibir parte de los salarios en un bono, aunque no vamos a perder, sino que será luego redimible. Y con los recursos que se liberen, con el espacio fiscal, apuntalar a la pequeña empresa, sostener la afiliación de nuestros trabajadores, que hay un fondo donde la pyme recurra y diga, necesito un préstamo emergente y con eso puedo sostener el salario de mi gente, de mis trabajadores, en donde podamos financiar los emprendimientos. Yo a veces me cuestiono, hacemos un tremendo esfuerzo, las universidades, estudiamos posgrados, doctorados, hacemos una cosa y otra, pero el emprendimiento sin capital de trabajo no existe, señores ecuatorianos, es imposible. Entonces, en fin, yo creo que ahí están los puntos de acuerdo, de trabajo conjunto, de ponernos en 3, 4 cosas, como dije al inicio, y creo que ha sido coincidencia entre los expositores acá, de encontrar medios, objetivos, mecanismos para, yo me quedo con ese discurso creo que ya podemos dejarlo ahí, ¿no? Como el Plan Nacional de Reconstrucción de la Vida de los Ecuatorianos que lo plantea Boris, ¿no? Y quizás también, cerrando ya mi intervención, este comité, yo recuerdo y termino con esto, en Costa Rica, uno de los países más prósperos en términos de bienestar de los ticos, de los costarricenses, ellos tienen, por ejemplo, un consejo consultivo de la academia, de rectores. Y ese consejo consultivo es un ente poderoso para el diagnóstico y las propuestas. Quizás lo que dice Boris, juntar acá a la academia, a los rectores, a los principales miembros de la academia, con el sector productivo, con los campesinos, dirigencia campesina, con la ciudadanía de la sociedad civil, con los dirigentes, por ejemplo, feministas, en fin, y presentar con esto lo que acababa de mencionar, este Plan Nacional de Reconstrucción de la Vida de los Ecuatorianos. En fin, creo que ha sido muy rico, agradezco la oportunidad, creo que se han puesto sobre la mesa y hay muchas coincidencias. Creo que nos corresponde hoy no, y lo digo con mucha humildad a los académicos, no tratemos que la teoría se acerque que le interprete o que la realidad, mejor dicho, se adapte a la teoría. Por eso nos dividimos entre ortodoxos, heterodoxos, izquierda y derecha. Yo creo que hoy es el día, el momento al revés. La teoría tiene que interpretar bien la realidad, no la realidad adaptarse a mi teoría. En fin, con eso terminaría, César. Gracias por la oportunidad y bueno, creo que ha sido para mí un evento muy rico, muy relevante para buscar alternativas para nuestro pueblo ecuatoriano. Economista Pachano, para ir finalizando, bueno, antes que nada quiero expresar mi gratitud a la radio Antena
radio y TV Antena de la ciudad de Loja, que también se une a la conexión desde el sur del Ecuador, desde la centinela del Ecuador. Economista Pachano, hay una pregunta que plantea la Fundación Diálogo Diverso, lo plantea Danilo Manzano y también lo plantea María Gabriela Alvear, y dicen, ¿qué hacemos con los jóvenes? En el Ecuador hay un bono demográfico, nunca antes el Ecuador tuvo tantos jóvenes, pero son jóvenes que no tienen acceso ni a educación ni a trabajo. El Ecuador venía en una crisis y en una crisis que se agudiza. ¿Qué hacemos con el segmento joven y cómo la empresa privada podría aportar o podría dar una alternativa para que el segmento de los jóvenes, que es la población más amplia del país, tenga una posibilidad, tenga una esperanza, tenga alguna luz al final del túnel? A ver, César, reiterando el agradecimiento por la invitación a participar en este coloquio económico, social, político. Yo quisiera señalar que si no somos capaces de fijarnos un horizonte como país, de saber qué tipo de país queremos construir, difícilmente vamos a poder entendernos. Hasta ahora nuestras discusiones van encaminadas a resolver los problemas que tenemos en el día a día y hoy en la emergencia en la que vivimos. Pero no hemos podido llegar a un consenso sobre el tipo de sociedad que queremos nosotros construir. Aquí hemos escuchado en la mañana de hoy ejemplos de otros países, Costa Rica, entre otros, o podríamos poner Uruguay como otro ejemplo, o nos podríamos sentar un momentito para mirar lo que es Chile o lo que es Perú, pero el Ecuador ha sido incapaz de poder discutir seriamente y llegar a un entendimiento de cuáles son los objetivos y de qué instrumentos vamos a disponer para poder conseguirlos. Entonces es bien difícil el alcanzar los consensos porque precisamente no tenemos clara el horizonte al que queremos llegar. Segundo, con respecto a la juventud, el problema de la generación de empleo es un problema tremendamente complicado en el Ecuador. Hemos tenido durante un siglo la aplicación de un modelo de relación laboral que nació con la segunda revolución industrial y que hoy tiene definiciones como para poder conjugar la realidad de esta cuarta revolución industrial que no sé en qué va a terminar, porque creo que con lo que le está pasando al mundo, inclusive el concepto del desarrollo tecnológico y la integración, la globalización, van a ser por lo menos motivo de cuestionamiento. Pero entonces en eso uno tiene que refrescar los instrumentos y uno tiene que reconocer cuáles son los mejores de que uno dispone para poder resolver ese problema. Nosotros no les podemos ofrecer un futuro a los jóvenes ecuatorianos mientras seguimos divagando sobre el tipo de país que queremos. Y mientras nosotros no pongamos a las piezas de la economía en su verdadero sitio. El trabajador es central en la sociedad. El empresario es central en la sociedad. El Estado es indispensable en la sociedad. Esas son las tres patas de una organización moderna que requiere coordinarse. Hay que trabajar en consensos entre los trabajadores, los empresarios y de los dos con el Estado. El Estado tiene que ser un gran regulador de las relaciones del resto de actividades en el Ecuador. Y saber que el Estado no tiene que pasarse de eso a ser un empresario más o a hacer actividades para las cuales no está preparado. Entonces, eso nosotros tenemos que tenerlo bien claro. Hemos formado jóvenes. Yo creo que el problema de educación es un problema de calidad de educación. Nos falta mucho, sí, pero hemos mejorado en cuanto a cantidad de gente que hemos incorporado. Sin embargo, tenemos los famosos ninis, que es un dolor de cabeza en el mundo, que son jóvenes que ni estudian ni trabajan, y que en el caso del Ecuador, de acuerdo a UNICEF y a las informaciones culturales, son más de 700,000 jóvenes. Y claro, ¿qué hacemos con los 700,000 jóvenes si los maduros, los que tenemos responsabilidad, no llegamos a entendernos?
y no ofrecemos a los inversionistas y a los trabajadores un ambiente que sea adecuado para que puedan desarrollar el uno el emprendimiento, que ponga en riesgo sus patrimonios, y el otro que pueda poner a disposición su trabajo, ir mejorando, ir subiendo en cuanto a calidad y remuneración. De tal manera que está para esa pregunta. Respecto a las negociaciones de los acuerdos de comercio internacional, yo tengo ahí un contrapunto con Santiago. Yo creo que hay que continuar esas negociaciones. Al interior del Ecuador no tenemos una solución de largo plazo. Y esa por ejemplo, es una diferencia que tenemos porque no sabemos qué tipo de país queremos tener en el futuro. La negociación con México es complicada. Es una negociación que topa algunos sectores y que hay que ver cómo se los puede cuidar. Pero también es la posibilidad de entrar a otros mercados y potenciar lo que el mismo Guillermo decía. Un montón de empresas medianas y pequeñas que tienen ya infraestructura y que podrían empezar a colocar sus productos en el exterior. Es decir, potencializarles a esas empresas porque el mercado local ya no cabe para más. Con los Estados Unidos igual. Nosotros tenemos que seguir la negociación. Se nos ha abierto una ventana, es una oportunidad que volvió a los 10 años, no la debemos perder. Y tenemos que ver cuáles son las condiciones que nos favorecen, de qué manera vamos a poder potenciar producción y empleo, de qué manera podemos traer capitales, podemos atraer inversionistas, hacer que los que sacaron los capitales puedan regresar al Ecuador. Yo creo que la apertura y la especialización económica va a seguir en el mundo del futuro, con todas las dificultades propias que hay de las negociaciones de este tipo de acuerdos. Pero encerrarnos otra vez yo creo que no sea la mejor opción para todos nosotros. Y termino con esto. No hay que perder de vista el concepto de solidaridad, pero real. Temas, y el día de hoy hemos omitido temas, el sistema de seguridad social, la supervivencia del sistema de pensiones, la supervivencia del sistema de salud del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Hemos dejado realmente a un lado de nuestras conversaciones. Y ese es un tema al que tendremos que también abordar en un momento porque es clave para el futuro de las generaciones que van cumpliendo con su actividad y su responsabilidad acá. Y simplemente para cerrar, César, solo quería decirle que aquí en mi computador asomaba la imagen de Pablo Vetter que le estaba pidiendo la palabra. Muchísimas gracias. Simplemente decir dos comentarios. Juanita Versosa desde Cuenca pone un tema en discusión muy importante y ella reflexiona acerca de la importancia de valorar la situación planetaria y la profunda reflexión sobre nuestro rol como sociedad. Ella dice que creo que no está aún claro ni para nosotros mismos lo que está pasando y sus verdaderos impactos en el modo en el que hemos venido llevando día a día. Estos espacios son claves. Quiero decirles que les expresamos nuestra gratitud. Hemos llegado a más de 3,000 personas, se ha retransmitido el foro por varias radios del país. No es posible satisfacer en este espacio todas las inquietudes que nos han hecho, sin embargo, las vamos a procesar y vamos a elaborar un documento. Y quisiera yo, en esta última intervención, más bien dar paso a quienes han estado en nuestro foro de manera activa. Nos ha pedido la palabra Pablo Vetter y en su momento también nos pidió Ramón Espinel, pero no le veo ahora conectado. Entonces, más bien, si está Ramón Espinel o Pablo Vetter, hace la última intervención y con eso estaríamos cerrando, por favor. Estamos atentos a sus intervenciones. Muchas gracias, soy Pablo Vetter. Gracias por concederme el uso de la palabra. Yo primero quiero felicitar a todos los panelistas, no voy a ser largo. Les quiero felicitar, excelentes ideas, excelentes planteamientos, pero quisiera aterrizar. Yo creo que aquí hay planteamientos que tienen importancia para el plazo inmediato, para enfrentar la crisis sanitaria y la derivación económica de esa crisis en forma inmediata. Y hay otros
comentarios requerir, como dice Boris, que actúen para lograr ese pacto social que integre a toda la población para que sugiera las soluciones para el futuro. En el corto plazo, yo quisiera hacerme eco del planteamiento de Abelardo Pachano. Aquí hay que conseguir del Banco Mundial, de China, Estados Unidos y tal vez, no sé, de este fondo que está a sugerir el país de Noruega, que se cree para ayudar a los menos desarrollados. Estoy de acuerdo con el planteamiento de Abelardo de que hay que buscar una persona que dirija ese esfuerzo, un internacional que nos puede llevar a una renegociación de la deuda o de alguna manera un ordenamiento de la deuda externa. Eso es en el corto plazo y hay que favorecer, hay que buscar salvar vidas, hay que buscar sostener a los, hay que buscar que se sostengan los empleos que existían antes de esto y la continuidad de las empresas. Pero en el reordenamiento económico que nos permita atender que es una crisis social, tenemos que actuar rápidamente y en esto yo estoy totalmente de acuerdo con el planteamiento de Abelardo. Pero también ha habido planteamientos como, por ejemplo, promover exportaciones. El doctor García, si no hacemos acuerdos bilaterales de comercio, no vamos a promover exportaciones. Exportaciones se promueven a través de acuerdos y esos son acuerdos fundamentales que tenemos que continuar. Magníficas ideas del doctor García, yo creo que tienen que tomarse en cuenta y espero que la mesa de convergencia bajo la coordinación de Esquel se fortalezca y explore todas esas ideas. Felicitaciones y gracias por permitirme participar. Muchísimas gracias, doctor Vetter. Ramón Espinel, por favor, desde Guayaquil. Él dirige el Centro de Investigaciones Económicas y Agrícolas. Gracias. Escuchamos, Ramón, su intervención. Ya, muchas gracias. Sí, bueno, he tenido un poco de dificultades, he seguido todo el foro, pero desgraciadamente gran parte se perdió en el audio. Sin embargo, creo que he escuchado las ideas fundamentales. Si me voy rápidamente a referir a lo que ha dicho Abelardo, lo que ha dicho Boris y lo que ha planteado el doctor García. Creo que lo fundamental en este momento, estando de acuerdo con todas las ideas generales de mediano, corto y largo plazo, creo que lo fundamental en este momento es algo que todos lo tenemos claro. Hay mucha gente en el país, especialmente en las ciudades, que está con dificultad para poder mantener un diario de alimentación. Recordemos que el país tiene un 54-55% de su población económicamente activa bajo una situación de informalidad. Muchos de estos son pequeños emprendimientos, muchos de estos son actividades individuales que dejan de tener ingresos si el día a día no funciona. Si estamos hablando en este momento de restricción de movilidad, lo cual es absolutamente necesario por el tema de salubridad, significa al mismo tiempo que estamos dejando a una gran cantidad de personas que no obtienen ingresos diariamente y por tanto no pueden tener alimentación diaria. Creo que este es el tema fundamental que hay que tocar en este momento. Para esto yo tomo 3 participaciones de Abelardo, Boris y Santiago. Abelardo ha hablado mucho de solidaridad. Creo y ha dicho con una frase muy precisa que la solidaridad no es teórica. La solidaridad tiene que ser expresada en temas y cosas concretas. Boris ha planteado la necesidad inmediata de formar un comité que incluya a la sociedad civil y en el cual participe el Estado, no como actor principal, sino como parte de este comité
en el que se generen propuestas concretas específicamente para temas que tienen que ver con alimentación de los menos posibilitados. Santiago ha hablado de medidas para hacer esto. Una de ellas la refirió al tema de impuestos, la otra la refirió al tema de reducción de salarios o de remuneraciones en el sector público. Con ambas estoy parcialmente de acuerdo. En cuanto a impuestos, esto es un tema que puede ser más en el mediano plazo. Creo que hay que tomar una actitud inmediata en un concordato social con las empresas privadas, especialmente aquellas empresas que tienen mejor capacidad financiera, para que haya una contribución directa para el poder satisfacer aspectos de alimentación. ¿Cómo hacerlo? Este es un tema que tiene que ser pensado rápidamente y para esto nuevamente recurro al comité que está planteando Boris, que podría partir de estas mesas de convergencia que todos conocemos. Se ha planteado un tema muy importante que lo planteó Boris, el tema de la agricultura campesina, que es la agricultura fundamental para la producción de los alimentos básicos que consume nuestra población. Creo que esa es la que debe ser fortalecida de inmediato y hacia ella se deben canalizar recursos monetarios para que de inmediato se pueda mantener su actividad. ¿De dónde obtener los recursos? Lo han planteado los tres panelistas. El más concreto me parece el que planteó Santiago. Creo que es necesario que haya una revisión de los gastos que realiza el gobierno, particularmente gastos de infraestructura que en este momento no son imprescindibles. Por supuesto que hay algunos imprescindibles. Hay que mantener la estructura de educación, hay que mantener la estructura de salud. Imposible pararlo. Pero hay otros que sí deben ser parados. Reconstruir carreteros, reconstruir en este momento puentes preciosos, no nos lleva en este momento a solucionar la crisis. Después veremos cómo lo hacemos. Pero ahora hay que concentrarse en lo fundamental. Lo fundamental es la capacidad que podemos tener en el país para alimentar a la población que tiene dificultades. Respecto al tema de recorte de remuneraciones, estoy de acuerdo en que se lo haga, pero no de una manera indiscriminada, porque vamos a recortar el 20% o el 10% o que vamos a entregar en bonos el salario a personas que están en el sector público, que están ganando por alrededor de $800 al mes, que son la mayoría, significa cargar un problema serio a personas que ya tienen problemas para llevar alimentos y el bienestar a su familia. Hagamos un recorte, sí, pero a partir de un determinado nivel. Tal vez los $2.000, que es una cifra que puede ser manejable en el 20% o en el 10% o en pagos diferidos, pero no una medida generalizada. Y sí creo que es importante que la misma relación se aplique al sector privado. Hay empresas que deben darse cuenta en este momento que disminuir el margen de utilidad que pueden tener en su negocio permite mantener activa a su empresa. Y esto es importante. Por tanto, yo creo que un conjunto de ideas que se puedan concretar orientándolas hacia lo específico, que es resolver el problema de alimentación de nuestra población para que sea capaz de sobrellevar el problema de salubridad, es indispensable. Después nos ponemos de acuerdo sobre la macroeconomía. No es el momento. Que el gobierno se preocupe de renegociar lo que pueda renegociar, especialmente en temas de deuda, pagos, etcétera. Pero no es el momento de prioridad. El momento de prioridad es nuestro abastecimiento de alimentación al pueblo ecuatoriano. Gracias. Quiero terminar, antes de darle el paso a Boris, diciendo que este es el primer foro que estamos completamente comprometidos como mesa de convergencia en Quito, constituida por 23 organizaciones de la sociedad civil y coordinada por Esquel, como las mesas locales de convergencia coordinadas en la ciudad de Ambato, provincia de Tungurahua, por Juan Francisco Mora, como mesa de convergencia en la localidad liderada por Juanita Versosa, como mesa de convergencia
Convergencia en Guayaquil, apoyada por Nelsa Culvero y Wilber Romero, y como todo el esfuerzo que está haciendo la Mesa de Economía Agrícola y Campesina en Guayaquil, en la provincia de Guayas, con el apoyo de Rafael Guerrero y Ramón Espinel, hacer una propuesta de país distinta. Este es el primer foro, vamos a seguir adelante, la ciudadanía está dando una propuesta, creo que es una respuesta democrática a lo que sucede, y decirles que vamos a seguir mejorando en cuanto a la organización, en cuanto a la sistematización, en cuanto a las posibilidades de llegar a más gente. No dejar de mencionar algo que dice Milton Luna, que está unido en el foro: frente a las propuestas económicas hay que construir la viabilidad política y social. Muchas gracias a toda la gente que se ha unido. Son más de 3,000 personas que se han unido, varios medios de comunicación que han hecho la retransmisión. Nuestra gratitud para el doctor economista, para el doctor en economía Santiago García, profesor de la Universidad Central. Nuestra gratitud al economista Abelardo Pachano. Nuestra gratitud a Boris Cornejo, economista, presidente en calidad de asesor de fundación, y a toda la gente que hizo posible este esfuerzo. Decirles que este es el camino al futuro para hacer las cosas de una forma distinta. Este es el poder de la ciudadanía. Con esto nos despedimos. Boris, por favor, tú vas a cerrar el foro. ¿Y cuál es tu mensaje final? Anticipando que vamos a hacer varios foros conectando a todo el país con esta iniciativa. Muchas gracias, César, y gracias a los colegas panelistas y también a las personas que se conectaron. Quizás la mejor manera de cerrar esto es decir que esto no acaba hoy, esto comienza hoy, y decirles que si están de acuerdo los panelistas y la gente que intervino, vamos a armar ese grupo de trabajo para seguir construyendo la propuesta. Vamos a tener contenido, vamos a generar las rutas políticas, los consensos, las alianzas, la comunicación, pero le hagamos llegar un mensaje al país, una propuesta al país, una propuesta que trace un norte. Vamos a resolver las cosas en el corto plazo, sí, pero dibujemos también un país distinto, que no vuelva a caer en lo que hemos caído. Muchas gracias a todos y seguiremos en contacto con ustedes. Muchísimas gracias.